Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatirmirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadaptikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Jayapataka Swami Niti Namine. Namacharya Padaya Daitri Pradayane Gauravata Dhama Dhyana Paragramatayane. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nashta prajeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati rutam hashloke bhaktir bhavati naishtiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por ofrecer servicio al devoto veraz, todo lo que perturba el corazón es erradicado prácticamente por completo, y el amoroso servicio que se le presta a la personalidad de Dios, quien es alabado a través de poesía trascendental, se establece como un hecho irrevocable. Hare Krishna, buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a nuestra lectura habitual del Srimad Bhagavatam. Continuamos leyendo el tercer canto. Esta vez comenzamos el capítulo 2, llamado Recordando a Shri Krishna. Verso número 1. ¿Te va a decir que la conversación de Vidura con Maitreya? No, está Vidura hablando con Uddhava. ¿Con Uddhava? Sí, porque él primero se encuentra a Uddhava. Uddhava. Y él está, digamos, como esperando que Uddhava lo instruya, ¿no? Que le hable acerca de Krishna, básicamente. Pero entonces Uddhava, por temor a cometer una ofensa en contra de Maitreya, que era mayor que él, le pide a Vidura que inquiera de Maitreya y no de él. O sea, él deja que quien hable sea Maitreya, y ese es como el diálogo más importante es entre Vidura y Maitreya, debido a que Uddhava, digamos que se sale de la conversación, ¿no? con el ánimo de evitar ofensas.
Pero ahorita Prabhupada está- habla acerca de esa ofensa más adelante. Ahorita todavía está hablando Vidura y Uda. Sí, prácticamente Uddhava no ha hablado en este momento, ha sido Vidura quien le ha preguntado por la familia, Ya. ¿no? Vidura está en éxtasis en este momento, ¿no? Porque ya está libre de todas sus obligaciones administrativas y políticas, ¿no? Referentes a la consejería en el palacio, y ya está totalmente libre para absorberse en Krishna Katha. Entonces él ve a Uddhava en la orilla del Yamuna y le hace todas estas preguntas referentes a Krishna, y Uddhava va a empezar a hablar. Bien, verso 1. Shri Shukuvacha iti bhagavata prishta shatravartam priyashrayam prativaktum nachotseha autkantya smariteshvaraha. Autkantya, esa es la palabra clave de este verso. Shri Shukadeva Goswami dijo: cuando Vidura pidió al gran devoto Uddhava que hablara acerca de los mensajes de la persona más querida, Shri Krishna, Uddhava no pudo responder de inmediato por la excesiva ansiedad que el recuerdo del Señor le producía. Esto hace recordar a Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur, él entraba en éxtasis tan pronto una persona se acercaba para que le pidiera hablar de Krishna. ¿Sí? Tan pronto le pedía hablar Krishna Katha, él empezaba a entrar en éxtasis. Así. ¿De verdad usted quiere oír acerca de Krishna? ¿Sí? ¿Krishna y Krishnanam? Sí, sí, claro. Y tan pronto él veía ese interés en esa persona, se transformaba completamente, empezaba a manifestar síntomas de éxtasis. Entonces, esas son las características de un devoto puro. De hecho, ya lo habíamos analizado. ¿Cuáles son las características de un sadhu? Las características del sadhu es que está apegado al Krishna Katha. ¿Sí? Tiene total fe en el Krishna Katha. Él sabe que en este mundo nada existe realmente. Todo en este mundo es temporal. ¿Sí? Nada tiene una existencia permanente ni fija. Pero lo único fijo es precisamente Krishna. ¿Sí? Kutastha se le llama a el alma, la posición del espíritu con respecto a la materia. Significa que es lo fijo, lo otro es lo temporal. ¿Sí? Y el alma, ¿quién es? Pues el alma es parte y porción de Paramatma, Krishna. Bien, verso 2. Yaha panchahaya no matra pratar ashaya yachitaha nanaichat rachayan yasyas paryambhala saparyambhala lilaya. Ya en su infancia, a la edad de 5 años, estaba tan absorto en el servicio de Sri Krishna que cuando su madre lo llamaba a tomar el desayuno, no deseaba comer. ¿Quién era ese? Uddhava, así es. Vivía tan absorto en conciencia de Krishna que ni siquiera le daba hambre. ¿Uddhava quién era? ¿El primo de Krishna? Uddhava, el primo de Krishna, sí. Significado: desde su mismo nacimiento, Uddhava era por naturaleza un devoto de Sri Krishna, un Nitya Siddha, un alma liberada. Por un instinto natural solía servir a Sri Krishna, ya durante su infancia. Solía jugar con muñecos que tenían la forma de Krishna. Servía a los muñecos vistiéndolos, alimentándolos y adorándolos. Y de este modo estaba constantemente absorto en jugar a la iluminación trascendental. Esas son las señales de un alma eternamente liberada. Un alma eternamente liberada es un devoto del Señor que nunca lo olvida. La vida humana tiene por objeto revivir la propia relación eterna con el Señor, y todos los mandamientos religiosos están destinados a despertar ese latente instinto de la entidad viviente. Cuanto más pronto ocurra ese despertar, más rápidamente se cumplirá la misión de la vida humana. En una buena familia de devotos, el niño recibe la oportunidad de servir al Señor de muchas maneras. Un alma ya avanzada en el servicio devocional tiene la oportunidad de nacer en una de esas familias iluminadas. Eso lo confirma el Bhagavad Gita 6.41. Shuchinam Shrimatam Gehe Yoga Brashto Vijayate.
Hasta el devoto caído recibe la oportunidad de nacer en la familia de un brahmana bien situado, o en una rica y acaudalada familia de comerciantes. En esas dos clases de familias hay una buena oportunidad para revivir de un modo espontáneo el sentido de conciencia de Dios, ya que particularmente en esas familias se lleva a cabo en forma regular la adoración de Sri Krishna, y el niño recibe la oportunidad de imitar el proceso de adoración denominado Archana. La fórmula Pancharatri Ki para entrenar a las personas en el servicio devocional consiste en la adoración que se realiza en el templo, mediante la cual los neófitos reciben la oportunidad de aprender a ofrecer servicio devocional al Señor. Maharaj Parikshit también solía jugar en su infancia con muñecos con la forma de Krishna. En la India, a los niños de buenas familias aún se les dan muñecos con la forma del Señor como Rama y Krishna, o a veces con las formas de los semidioses, de manera que puedan cultivar su aptitud para servir al Señor. Por la gracia del Señor, nuestros padres nos dieron esa misma oportunidad y el comienzo de nuestra vida se basó en ese principio. Entonces aquí Prabhupada está hablando precisamente de sí mismo, ¿sí? Una vez un discípulo le preguntó a Prabhupada que a qué edad él había alcanzado la perfección espiritual. Y Prabhupada dijo, a los 4 años. ¿Sí? Porque Prabhupada a los 5 años desarrolló un ferviente deseo por celebrar la ceremonia de Ratha Yatra. ¿Sí? Y era tal su deseo que convenció a su papá para que por favor le construyera una carroza y pudiera celebrar esta ceremonia de Ratha Yatra. Entonces juntos fueron a donde un carpintero, pero el carpintero cobró demasiado dinero, ¿no? Y el papá de Prabhupada no podía pagar. Entonces Prabhupada venía llorando desconsolado, ¿no? Y una señora rica de Calcuta venía caminando y cuando vio a Prabhupada llorando le preguntó, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque quiero celebrar mi Ratha Yatra y no puedo celebrarlo porque no tengo el dinero para la carroza. Y la señora le dijo, ven a mi casa que yo tengo una carroza, ¿no? Y fueron hasta la casa de la señora y efectivamente la carroza pues le gustó a Prabhupada y Prabhupada a los 5 años hizo su primera celebración de Ratha Yatra, ¿sí? Involucró a todos los amigos, ¿no? Hizo que todas las señoras, madres de hogar del sector cocinaran muchas preparaciones para ser ofrecidas durante el recorrido, ¿no? Entonces ya Prabhupada a los 5 años ya estaba dando un adelanto de lo que iba a ser su misión, ¿sí? Porque uno de los festivales más prominentes, ¿no?, que Prabhupada estableció fue el Ratha Yatra, ¿sí? Cuando a Prabhupada le preguntaron, más bien le contaron, ¿no?, que los pandas del templo de Jagannath Puri no estaban dejando entrar a sus discípulos, ¿no? ¿Los pandas? ¿Qué son pandas? Los pandas son los sacerdotes que cuidan la deidad de Jagannath, en Jagannath Puri, ¿sí? Son personalidades bien exaltadas, son miembros de un linaje de miles de años, ¿no? Generación tras generación ellos han estado bajo el cuidado del señor Jagannath en el templo de Puri. Son muy estrictos. Entonces se dice que hay una profecía que dice que tan pronto las personas de piel blanca y de ojos claros y de cabello rubio entren al templo del señor Jagannath, ese día el señor Jagannath se va. Existe una profecía que dice así. Entonces ellos son especialmente cuidadosos, ¿no?, de que ahora con tantos devotos occidentales que hay, pues que no entran al templo, ¿no? Y cuando le contaron eso a Prabhupada, Prabhupada dijo, el señor Jagannath ya se fue, el señor Jagannath ya está en todo el mundo, ¿sí? De hecho, la primer deidad que se manifestó en este movimiento para la conciencia de Krishna fue una deidad del señor Jagannath, ¿sí? A Malati. En la tienda. Sí. Sí. Malati la encontró en una tienda, ¿fue? Entonces ya prácticamente digamos que Krishna estaba manifestando de qué manera. ¿Puedes contar el pasatiempo? Sí.
No lo recuerdo muy bien, la verdad. Eso está en el Prabhupada Lilamrita. Si ustedes quieren investigar más, está en el Prabhupada Lilamrita la manera en la que Malati fue a una tienda, que era una tienda como de antigüedades, algo así. Sí, encuentra, Sí. compra solo al señor Jagannath. Y encontró solo al señor Jagannath, pero Prabhupada le preguntó, Ven por los otros. sí, que si habían dos figuras de tales y tales características. Ella dijo que sí, y le dijo, ve inmediatamente por ellos. Y eran Jagannath, Balava y Subhadra. Entonces, de esa manera ya Krishna estaba manifestando de qué forma él se iba a expresar, ¿no? Iba a expresar su misericordia en Occidente, y lo que vemos hoy en día en el movimiento es que el festival más prominente es el Ratha Yatra, ¿no? Jagannath Swami ki. Jai. De hecho, hace poco hubo un pedido de uno de los acharyas de Jagannath Puri. Le hizo un pedido a las autoridades de ISKCON que por favor celebraran todos los Ratha Yatras del mundo el mismo día, ¿sí? Como siguiendo la regulación. Pero Prabhupada no estaba muy de acuerdo con eso, no estaba muy de acuerdo con seguir ese ritual. Él quería que los Ratha Yatras se celebraran cuando más favorable sea para el lugar en cuestión, ¿sí? Claro. O sea, es decir, aprovechar, digamos, que hay eventos públicos, ¿no? En una ciudad, y poder sacar la carroza de Jagannath para que la gente se beneficie, porque el objetivo es ese, ¿no? Que las personas se beneficien, no solamente cumplir con un ritual, sino que el propósito es que la gente tenga la oportunidad de ver a Krishna, ¿no? De ver la deidad, ¿sí? Se dice que por ver a Krishna en esa carroza uno puede alcanzar la liberación, solamente por eso. Y solo por ver la carroza. Sí. Entonces, sí, ya desde los 5 años Prabhupada estaba manifestando, ¿no? lo que iba a ser su misión. Sí. En un libro Sí. de Satsvarupa Goswami, ahí dice que Prabhupada una vez les dijo: no recuerdo ni un solo momento de mi vida en el que no fuera Había sido consciente de Krishna. Sí. Un solo momento de mi vida. Sí, así es verdad. Bien. Verso 3. Sakatham sevayatasya kalenayara samgataha prishtovartam pratibruyat bhartupadab anusmaram. Uddhava sirvió así al Señor continuamente desde la infancia, y en su vejez esa actitud de servicio nunca se debilitó. Tan pronto como se le pidió que hablara del mensaje del Señor, de inmediato recordó todo lo referente a él. Significado: el servicio trascendental que se ofrece al Señor no es mundano. La actitud de servicio del devoto aumenta gradualmente y nunca se debilita. Por lo general, a una persona que llega a la vejez se le permite jubilarse del servicio mundano. Pero en el servicio trascendental del Señor no existe la jubilación, por el contrario, la actitud de servicio aumenta cada vez más con la edad. En el servicio trascendental no existe la saciedad y por lo tanto no existe la jubilación. En sentido material, cuando un hombre se encuentra cansado por haber prestado servicio con su cuerpo físico, se le concede la jubilación. Pero en el servicio trascendental no hay sentimiento de fatiga, ya que es servicio espiritual y no se encuentra en el plano corporal. El servicio en el plano corporal decae a medida que el cuerpo envejece, pero el espíritu nunca es viejo, y por ello en el plano espiritual el servicio nunca cansa. Uddhava envejeció, indudablemente, pero eso no significa que su espíritu envejeciera. Su actitud de servicio maduró en el plano trascendental y en consecuencia, tan pronto como Vidura le hizo preguntas acerca de Sri Krishna, de inmediato recordó a su Señor en referencia con el contexto y se olvidó de sí mismo en el plano físico. Ese es el signo del servicio devocional puro que se ofrece al Señor, como se explicará más adelante. Lakshanam Bhakti Yogasya, etc. En las instrucciones de Sri Kapila a su madre Devahuti. Así que aquí tanto el verso como el significado, Prabhupada nos está explicando cuáles son las características del servicio devocional puro y cómo nosotros podemos reconocer precisamente a una persona que está investida por el servicio devocional puro, ¿sí? Por la energía interna, lo que hablábamos el día... ¿Cuándo fue el día Sapuya? Sábado, ¿no? Sábado, sí. Sí, precisamente hablábamos de eso, de
un devoto puro es aquel que entiende la energía interna del Señor, entiende el comportamiento de la energía interna del Señor. Y al entender el comportamiento de la energía interna del Señor, entonces no se ve obstaculizado, ¿no?, por las diferentes situaciones externas, ¿sí? En ese momento estábamos hablando del caso de su santidad Jayapataka Maharaj y su problema de salud. Ahora, en este caso, estamos hablando de la vejez. Y aquí de nuevo podemos ilustrar este principio nuevamente con Prabhupada. Prabhupada era una persona que se levantaba a la 1:30 de la mañana, después de haberse ido a acostar casi a las 11:30 de la noche, ¿sí? Cantaba sus rondas y luego se dedicaba a traducir libros. Por ahí de vez en cuando, a las 11 de la mañana recibía un masaje, ¿no?, para su salud, y a la 1 de la tarde tomaba prashadam, siempre. Hoy precisamente escuchaba una clase en la que sus sirvientes decían que lo que más les asombraba de Prabhupada es que Prabhupada siempre cumplía su horario, no importa el cambio de horario. Wow. ¿Sí? Era como que no importa si él viajaba de un hemisferio al otro y había cambio de hora, no, él seguía siempre el mismo horario. A la 1 de la tarde tomaba prashadam, a las 11 de la mañana le hacían su masaje, a las 11 de la noche se iba a dormir, a la 1:30 de la mañana se levantaba, ¿no? Así, siempre. Y todos sus sirvientes estaban alrededor de los 20, ¿no?, 21 años, 23 años, no podían seguirle el ritmo. Estaban todos destruidos ya, mejor dicho, ya, sí, fritos, ¿no?, como decimos en ISKCON, ¿no? Pero Prabhupada no, Prabhupada era imparable, ¿sí? Entonces eso es una muestra de una persona que está bajo el control de la energía interna de Krishna, no de la energía externa, ¿sí? Hay un pasatiempo en el que la madre Narayani, ella era la pujari del templo de Calcuta, y una vez se levantó a despertar las deidades, y cuando entró al altar, Prabhupada estaba en ese momento en el templo. Cuando entró al altar, vio que no estaba la foto del señor Nrsimha. Dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es eso? Alguien sacó la foto del señor Nrsimha del altar, ¿no? Entonces, cuando ya iba a ser el momento de abrir el altar, ¿no?, para empezar el Mangalartik, Satsvarupa Das Goswami, que era su sirviente en ese momento, se le acercó a la madre Narayani y le dijo, madre, Prabhupada está muy delicado de salud, ¿no?, tiene disentería, ¿no? Eso es una enfermedad de la sangre, es como una especie de hemorragia, algo así, no sé exactamente. El caso es que estaba bastante débil, ¿no? Entonces le dijo Satsvarup Das Goswami, le dijo a la madre, el Mangalartik de hoy tiene que ser muy silencioso, así que por favor no vayan a cantar, ¿sí? A duras penas susurren los mantras, ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente así lo hicieron, y cuando Prabhupada se levantó como a eso de las 5 de la mañana, ¿no?, Prabhupada preguntó, ¿acaso no hicieron Mangalartik? Entonces todos como que se sintieron felices, ¿no?, de que definitivamente habían tenido éxito, ¿no?, en hacerlo tan suave que Prabhupada no se despertara. Y en ese momento Prabhupada fue notificado de que había llegado un telegrama de parte de Shyamasundar. Shyamasundar era uno de los sirvientes personales de Prabhupada, que se caracterizaba por cazar rinocerontes. Cazar rinocerontes significa hacer lo imposible, ¿no? O sea, intentar hacer lo imposible. Esa es una expresión de Prabhupada, ¿no? Como que trata siempre de cazar rinocerontes, decía Prabhupada, ¿no? Porque pues si lo logras vas a tener un gran éxito, y si no lo logras pues la gente va a decir, igual era bien difícil tu meta, ¿no? Entonces Shyamasundar siempre estaba en ese humor, ¿no?, de cazar rinocerontes. Entonces envió un telegrama a Prabhupada informándole que estaba organizando un enorme Ratha Yatra en Londres, ¿no?, que iba a pasar por la avenida principal,
que iba a tener la presencia del príncipe Carlos y la reina Isabel, y bueno, que muchas personalidades importantes lo estaban esperando, que de hecho iba a haber un helicóptero que lo iba a recoger en el aeropuerto y lo iba a llevar al lugar donde ellos se iban a hospedar. Bueno, o sea, era todo un arreglo súper elaborado, ¿no? Y era un programa muy importante. Entonces Prabhupada, imagínense, Prabhupada estaba con ese problema, ¿no? Estaba muy débil realmente. Y Prabhupada se reunió, ¿no?, con los GBCs para decidir qué hacer. Entonces ellos empezaron a dar diferentes opiniones, ¿no? Y empezaron a decir, no, Prabhupada, tal vez es mejor que tú te vayas para Hawái. Otros, no, mejor que te vayas para Los Ángeles, ¿no? Porque para esa época el clima en India es bastante agresivo, ¿no? Es un calor muy abrasador. Entonces estaban buscando un lugar tropical, pero que el clima no fuera tan fuerte, tan pesado. Entonces Prabhupada dijo, ¿saben qué? Pensándolo bien, la verdad, me voy para Londres, al Ratha Yatra. Y todos, no, Prabhupada, ¿cómo va a hacer eso? Dijo, sí, definitivamente yo no puedo perder esta oportunidad. Y así fue, voló de Calcuta a Londres. Y estando en Londres, Prabhupada empezó a experimentar un sentimiento de mucha conexión con su maestro espiritual en medio del Ratha Yatra. Los ingleses solían menospreciar la cultura de la India, ¿no? Ellos solían burlarse, ¿no?, de todas las creencias de la cultura védica, de la adoración de diferentes semidioses, de la adoración a Krishna, ¿no? Ellos solían burlarse de ello y tildaban a los hindúes como gente incivilizada, ¿no? Y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur les hablaba en un inglés tan sofisticado que ni siquiera los mismos ingleses podían entender su inglés, ¿no? Como para demostrarles como, ¿ustedes creen que nosotros somos ignorantes? O sea, ¿ustedes creen que porque las personas son de un corazón noble y son sumisas, ¿no?, eso los hace ignorantes? No, para nada. Entonces, de hecho, cuando Prabhupada conoció a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada se había unido al movimiento de, ¿cómo se llama el movimiento de Mahatma Gandhi? De resistencia, ¿no? El movimiento de resistencia de Mahatma Gandhi. Entonces, cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le propuso a Prabhupada que tomara la responsabilidad de predicar, ¿no?, las glorias del Señor Chaitanya en el mundo occidental, Prabhupada le dijo, pero ¿quién nos va a hacer caso? ¿Sí? Si somos un país que está bajo el yugo de Inglaterra, ¿quién nos va a prestar atención? Entonces ahí fue cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le predicó bastante fuerte y le dijo, lo que realmente importa es la libertad del ser, ¿sí? Eso es lo que verdaderamente importa, la autorrealización. Y esa declaración lo despertó. Entonces, cuando Prabhupada llegó al Ratha Yatra, él empezó como a establecer una conexión con su maestro espiritual con respecto a esa rivalidad que había con los ingleses, ¿no? Entonces, para él fue como el verdadero desquite, ¿no? Como que ahora la India es la que le está entregando a Inglaterra la oportunidad de encontrar la verdadera libertad, ¿sí? La verdadera libertad. Y Prabhupada entró en un estado de éxtasis que no paraba de bailar, pero no paraba de bailar, y no solamente no paraba de bailar, sino que su baile era supremamente intenso y enérgico, tan enérgico que agitaba a todo el que estuviera en contacto con él. La gente no paraba de saltar de solamente verlo. Su entusiasmo estaba irradiando amor por Krishna, ¿sí? Eso es, en las escrituras eso se conoce como Pratibimba Bhava Abhas, y es cuando un devoto puro manifiesta de éxtasis trascendental, se convierte como en un espejo, ¿no? Y esos rayos, pratibimba, esos rayos
dan un reflejo de ese amor por Krishna, Abhas, ¿no? Y ese Baba Abhas, o esa sombra de ese Baba, contagia a las personas que están alrededor. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y la gente estaba tan agitada que los policías venían a pedirle a Prabhupada que por favor parara de bailar, ¿no? Que estaba causando un gran alboroto, que por favor se sentara, ¿no? Entonces vinieron a donde Sutakirti, que era uno de los sirvientes de Prabhupada, ¿no? Y le dijeron, por favor, dígale a su maestro que tiene que sentarse, que no puede causar más este alboroto, ¿no? Y entonces Sutakirti lo ignoró y ellos de nuevo volvieron otra vez a insistirle, y esta vez Sutakirti fue y intentó hablarle a Prabhupada, lo tomó así del hombro y le dijo, y Prabhupada lo ignoró por completo y Prabhupada siguió bailando, ¿no? Y uno de los sirvientes que había viajado con Prabhupada, que conocía la situación en la que estaba Prabhupada, le decía, no recuerdo a qué devoto, creo que era Sutakirti, le decía, debemos estar muy pendientes de Prabhupada, porque yo sé que Prabhupada no lo va a lograr. Prabhupada viene de una disentería y su salud está muy delicada, ¿no? Así que hay que estar muy cerca de él, ¿no? Al final, los devotos no pudieron seguir el ritmo de Prabhupada, ¿no? Y hasta cuando llegaron a la plaza de Trafalgar, que es el lugar donde iba a terminar el Ratha Yatra, Prabhupada terminó de bailar justo ahí, al final de la procesión. Entonces, bueno, eso es una muestra, ¿no? De lo que el verso nos dice, ¿no? De cómo una persona en conciencia de Krishna, en vez de sentirse cansada con el paso de los años, al contrario, siente más éxtasis, más entusiasmo. ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? Que está plenamente inmerso en conciencia de Krishna. ¿Pero por qué? Pues ya no está identificado con su cuerpo, ¿no? Sí, sí. La función de la energía interna que no tiene nada que ver con la... Sí, así es, porque hay más conexión con la energía interna, pero básicamente a lo que se debe eso es a la progresión del Bhakti, ¿sí? Claro. Que entre más tiempo uno esté practicando el proceso, quiere decir que a medida que van pasando los años, uno va aumentando, digamos, la posibilidad de escalar en las diferentes etapas del Bhakti, de pasar de Anartha Nivriti a Nishta, de Nishta pasar a Ruchi, Ruchi a Sakti a Bhava, ¿no? Entonces, una vez que ya el devoto conecta con esas manifestaciones de la energía interna, ya la energía externa no es un obstáculo, ¿sí? Ya definitivamente ya llega un momento en que al devoto puro el cuerpo no le da, como le sucedió a Prabhupada, simplemente ya no le da. Pero como muchos devotos hoy en día en nuestro movimiento, hay muchos devotos en este momento que están manifestando problemas graves de salud, ¿no? Porque no han parado. Desde los 20 años que conocieron a Prabhupada no han parado, ¿no? Entonces ya su cuerpo no da, ¿no? Y llega un momento en que definitivamente ya el cuerpo no da y no dio, ¿sí? Pero no quiere decir que esa persona esté siendo condicionada por las leyes de la naturaleza material, ¿sí? Sino que simplemente, como dice Prabhupada, el cuerpo humano es, la relación con nuestro cuerpo humano es darle un buen uso a una mala ganga, ¿sí? Mala ganga significa que el cuerpo humano en algún momento va a dejar de funcionar, ¿sí? Dice Edgar, cuando una persona practica vida espiritual, incluso su mismo cuerpo se puede espiritualizar. Hay ejemplos de esto en el Bhagavatam. Sí, así es, así es. El cuerpo del devoto puro se espiritualiza, ¿sí? Pero no quiere decir que se vuelve inmortal, ¿no? O sea, el cuerpo en algún momento dejará de existir, ¿sí? Lo que sucede es que en etapas en donde a un ser humano ordinario lo condiciona el cuerpo, al devoto puro no lo condiciona. Es así de simple. Y Prabhupada está haciendo ese comentario aquí en el significado. 60 años ya está cansada de trabajar, ¿no? ¿Y qué hace? Simplemente se jubila, ¿no? Y la jubilación consiste en no hacer nada. Y en ello encuentran placer, ¿no? Mientras que el devoto definitivamente se desespera si no está ocupado en servicio devocional, ¿sí?
Él necesita siempre estar ocupado en servicio devocional. Ahí está su placer, en servir a Krishna. ¿Sí? Srila Prabhupada aquí. ¡Ya! Tenía otro pasatiempo para contar, pero creo que se me olvidó. Sí. Bueno, tal vez leyendo los demás, de pronto recuerdo que era lo que quería mencionar de Prabhupada acerca de este punto. Bien, vamos con el verso número 4. Samuhurtam abhutushnim Krishnam grisudhaya vrisham tibrena bhakti yogena nimagna sadhu nivritaha. Otra vez de nuevo, ¿no? Tibrena bhakti yogena. Tibrena bhakti yogena. ¿Qué traduce aquí Tibrena? Tibrena dice mediante un muy fuerte. ¿Sí? Quiere decir que la práctica del Bhakti Yoga tiene que ser tibra, fuerte, ¿no? Prendida, no un Bhakti Yoga mediocre, ¿no? El Bhakti Yoga no es un medio para disfrutar mejor del mundo material. ¿Sí? Por eso es que Krishna nos pone en estas circunstancias como en la que estamos actualmente. Ahora nos hemos dado cuenta que nuestra cuarentena se extendió 2 semanas más, ¿no? Quiere decir que vamos a tener 2 semanas más de absorción en Krishna Katha, ¿sí? Para eso, Krishna diciéndonos, tenemos que practicar Tivra Bhakti, ¿no? ¿Sí? Servicio devocional no es simplemente una distracción para la mente, ¿no? O una forma de sobrellevar la vida de una manera más entretenida, más interesante. No, el Bhakti Yoga es la posición constitucional del alma, ¿sí? Y como dice el Srimad Bhagavatam, Savai Pumsam Paro Dharmo Yato Bhaktir Adokshaye Ahaituki Apratihata Yayatma Suprasidati. ¿Qué significa Ahaituki Apratihata? Ahaituki significa que debe ser inmotivado. Sí, yo no practico Bhakti Yoga con una motivación materialista. Mi única motivación es servir a Krishna, ¿sí? Y yo puedo servir a Krishna solo en el templo o lo puedo servir alrededor de 1 millón de devotos, no importa. Yo no tengo por qué entrar en depresión porque no, es que ahorita estoy solo, estoy encerrado. No, si ahí está Krishna. Él es el origen de todas las entidades vivientes. Yo estoy regando la raíz del árbol, ¿sí? Entonces, eso es ahaituki. No se sirve a Krishna con una motivación personal, sino de una forma inmotivada. La única motivación es agradarlo a él. Y apratihata, que es el término importante de este verso, es que no existe ningún motivo material que pueda parar el servicio devocional, ¿sí? Muchas veces nosotros apenas experimentamos obstáculos en el mundo material, pensamos que esos obstáculos son la razón por la cual yo no puedo seguir practicando servicio devocional, ¿sí? Cerraron el templo o me mira mal, sí, tal devoto me mira mal o me habla mal, ¿no? O no tengo dinero, ¿no? Entonces primero tengo que trabajar y luego sí me vuelvo devoto. No, apratihata significa que no existe ninguna razón material que pueda impedir el servicio devocional. Bien, dice, por un momento guardó un silencio absoluto y su cuerpo no se movió. Quedó absorto en el néctar del recuerdo de los pies de loto del Señor con éxtasis devocional y parecía que estaba sumergiéndose cada vez más en ese éxtasis. ¿Sí? Entonces esta es la clara muestra de una persona que está en Tivra Bhakti, ¿no? Tan solo el recuerdo de Krishna, Krishna Smaranam, lo llevó a manifestar síntomas de éxtasis. ¿Sí? Pero voy a decir mismo como ahorita dabas ese nombre largo de Bhava Abhas. Pratibimba Bhava Abhas. Pratibimba Bhava Abhas. Sí. Que eso lo experimentan los devotos puros. Sí. Uno también podría experimentarlo por asociarse con el Bhagavatam, ¿cierto? O ¿Por el Bhagavatam? por asociarse con el Bhagavatam. Pues
creo que sería como una especulación filosófica, porque el término hace referencia a estar en contacto directo con un devoto puro que esté manifestando síntomas de bhava. Pratibimba bhava bhava significa cuando un devoto neófito que no está en la capacidad de experimentar síntomas de bhava por su inmadurez espiritual, entra en contacto con un devoto puro que sí está bien situado en esa plataforma de bhava, y por estar en su asociación es posible que experimente un reflejo de esos síntomas. Sí, pues, ¿Sí? Que es lo que le sucedía a mucha gente con Prabhupada. Cuando Prabhupada llegaba a un lugar, la atmósfera del lugar cambiaba por completo, y muchas personas, incluso, yo me acuerdo una vez tuve una conversación con uno de sus discípulos, con Srila Virabhahu, y él me decía, en presencia de Prabhupada yo me sentía tan satisfecho, que todas las dudas, todas las preguntas que yo tenía, se respondían por sí mismas, simplemente en la presencia de él. Simplemente por oírlo hablar a él, todas las dudas que yo tenía quedaban totalmente resueltas. ¿Sí? Esa es la potencia de un devoto puro. ¿Sí? Obviamente, claro, si nosotros algún día tenemos la fortuna de entender qué es el Bhagavatam, ¿sí?, de realizar realmente qué es el Bhagavatam, ¿sí?, si dejamos de percibir el Bhagavatam con nuestra visión ordinaria, de pensar que es un libro, ¿no?, y no nos damos cuenta que es precisamente lo que dice el Bhagavatam: Krishna swadamo pagate dharma gyana divisaha kalo nashta drisham esha puro narco dunoditaha, que es aquel sol que ha nacido, que se ha puesto, ¿no?, justo en el momento en que Krishna swadhamo pagate, que se ha ido para su propia morada, llevándose la religión, llevándose el conocimiento, pero a cambio de él ha surgido el Bhagavatam. Entonces, claro, el Bhagavatam es Krishna mismo. Lo que pasa es que, ¿de qué manera se revela el Bhagavatam ante nosotros? Krishna lo dice en el Bhagavad Gita: Yeyata mam prapadyante, en la medida en la que nos rindamos. Por eso, para nosotros percibir la potencia espiritual que está dentro de cada manifestación de Krishna, entendiendo que el Bhagavatam es una manifestación directa de Krishna, nosotros debemos irnos preparando gradualmente para practicar Tapodivyam. ¿Sí? Tapodivyam significa austeridades trascendentales. ¿Sí? Austeridades trascendentales que nos permitan perder el gusto por el placer material y de esa manera saborear más y más el néctar del placer espiritual. ¿Sí? Mientras yo esté demasiado apegado al placer material, es difícil percibir el placer espiritual. ¿Sí? No es que yo canto el santo nombre, ¿no?, y todavía estoy atraído al nectario sabor, ¿no?, del pan de la panadería de la esquina, ¿no? y saboreando el nectario, ¿cómo se dice? Amrit, ¿cómo es? No, sí, pero eso tiene otro nombre. Sí, el néctar ambrosial, ¿no?, del pan de la panadería, ¿no?, que cocina una persona totalmente desprovista de conciencia de Krishna. ¿Sí? Usando elementos que ni siquiera se pueden ofrecer a Krishna, ¿no? Entonces, mientras yo esté apegado a esos placeres, ¿cómo puedo aspirar yo? Es un ejemplo ordinario, ¿no? No es que yo tenga algo personal en contra de la panadería, pero es un ejemplo ordinario para entender. Ojo, ¿cuál es el punto? Para entender que la aproximación al Bhagavatam no puede ser a nivel intelectual. No puede ser a nivel intelectual. Con el Bhagavatam hay que construir una relación, ¿sí?, un intercambio amoroso, ¿sí? ¿Cómo sería eso?
Bueno, cuando en los momentos difíciles, donde mi vida espiritual se ve desafiada por diferentes factores, obviamente todos materiales, ¿no? Porque pues los desafíos a nivel espiritual, es decir, obstáculos espirituales no existen, ¿no? Lo que existen son obstáculos materiales en el progreso espiritual. Entonces, si yo he desarrollado plena fe, ¿no?, en la instrucción de los acharyas, ¿no?, y en las mismas declaraciones del Bhagavatam, que hablan de la gloria del Bhagavatam, y tomo refugio, ¿no?, en el Srimad Bhagavatam, en el canto del santo nombre, entonces Krishna se empieza a revelar, Krishna se empieza a manifestar, y uno puede percibir de una forma directa cómo esto no es una escritura ordinaria, a la cual yo me acerco de manera intelectual, y yo adquiero conocimiento acerca de él simplemente por leerlo y leerlo y leerlo. No, es una relación. Yo debo acercarme al Bhagavatam de la misma manera que intento acercarme a Krishna, igual, con el mismo respeto, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en las mañanas de recitar el Srimad Bhagavatam no es simplemente una lectura intelectual de un libro interesante. Es un proceso de adoración, archana. ¿Sí? Por eso es que recitamos todos esos mantras antes de recitar el Bhagavatam, porque no estamos aproximándonos a un libro ordinario, donde hay una información interesante, ¿no?, que si yo me la aprendo entonces me vuelvo más interesante todavía por exponer esa información interesante que hay allí. No, es Krishna mismo que me está hablando, ¿sí? Y se supone que debe haber un cambio en el corazón por establecer esa relación con el Bhagavatam. El Bhagavatam mismo lo dice: Shrimbatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridyantasto hyabhadrani vidhunoti suhritsatam. Dice Krishna, que es el benefactor del devoto veraz y que se encuentra en el corazón como Paramatma, ¿no?, limpia, hridyantasto hyabhadrani, hridyantasto, stana. Stana significa él está situado ahí en Hrida, en el corazón. Abhadrani, Abhadrani significa purifica el corazón de los deseos materiales, ¿no?, de aquella persona que ha desarrollado un vivo deseo por escuchar esos pasatiempos, ¿no?, y que son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. ¿Y cómo es cuando se oyen y se cantan como es debido? Nitya Bhagavata Sevaya. Nitya significa que uno debe absorberse en los mensajes del Bhagavatam. Nitya significa que uno todo el tiempo debería estar leyendo el Bhagavatam, ¿no? Pero como tenemos otras ocupaciones y otros deberes, entonces Nitya significa al menos una vez al día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú ibas a decir algo, Harry? Sí, una pregunta que son tapodivyam, austeridades trascendentales, un ejemplo de eso que sería. Sí, tomar prashad. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de ir y buscar el pancito de la panadería, ¿no?, que huele tan rico, ¿no?, más bien hacerlo y ofrecérselo a Krishna. Eso es un ejemplo de tapodivyam, de austeridad trascendental. ¿Sí? Seguir los 4 principios regulativos, tapodivyam. Sentarse a cantar las 16 rondas, así la mente le diga a uno que uno está muy cansado, eso es tapodivyam. ¿Sí? Levantarse en la mañana a ver la deidad a la hora del Mangalarti, tapodivyam. ¿Sí? Leer el Bhagavatam, así yo no tenga muchos deseos de escuchar, tapodivyam. ¿Sí? Todo tipo de austeridades que nos conecten directamente con una actividad espiritual está en la plataforma de tapodivyam. Y eso lo recomienda Rishabhadeva a sus hijos, el rey Rishabhadeva a sus hijos en el 5º canto del Bhagavatam. Debemos, si queremos que la semilla del Bhakti aflore en nuestro corazón, tenemos que cortar el apego con el gusto de los placeres del mundo material. ¿Sí? Prabhupada lo dice: avance espiritual y complacencia de los sentidos no van de la mano. No van de la mano. Ahora,
nuestro proceso no consiste simplemente en erradicar los placeres mundanos, sino en estimular los placeres espirituales. Pero para estimular el placer espiritual tenemos que reducir el placer mundano, por lo menos por un tiempo, mientras el placer espiritual empieza a aflorar, ¿no? Como por ejemplo hemos visto, ¿no?, que desde que hacemos esta lectura del Bhagavatam, muchas personas se empezaron a conectar, ¿no? Y de repente empezaron ya a conectarse seguidamente, casi que todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezaron a desarrollar un gusto por oír el Bhagavatam, porque no es una vibración ordinaria, es una vibración trascendental que incluso trasciende el tiempo y el espacio. Ahorita hay muchas personas que están conectadas, que están en otro país, ¿no?, a otra hora, ¿no?, pero aún así esta vibración trascendental del Bhagavatam está por encima de todos esos obstáculos materiales, ¿sí? Entonces eso es una muestra de lo que del resultado de ejecutar tapo divyam, ¿sí? Pero si nosotros nos queremos mentir a nosotros mismos, ¿no?, y hacernos creer la idea de que el éxito en el servicio devocional, que es alcanzar la felicidad como un resultado de interactuar con Antaranga Shakti, la energía interna, si nosotros queremos hacernos creer la idea de que eso va a surgir fácil, barato, y a eso le llamamos misericordia. Misericordia es hacerle creer a la gente que esto es barato. No, nunca vamos a desarrollar ese placer, ¿sí? Misericordia es porque lo que hagamos va a servir. No importa lo que hagamos, va a servir, ¿sí? Pero tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un sacrificio. Eso es lo que se describe, el humor de los Brajavasis se describe como para upakara. Para upakara significa que ellos sacrifican su vida por el beneficio de otras personas. Eso es para upakara. Ellos sacrifican sus propias vidas por el beneficio de los demás, como una ofrenda a Krishna, ¿sí? Entonces la iluminación espiritual no nos va a llegar acostados en la cama viendo televisión. Eso no va a pasar, ¿sí? De pronto habrán comerciantes de la espiritualidad que nos quieran hacer creer eso, ¿sí? Que misericordia significa alcahuetería, o que misericordia significa tomar las cosas fácil, ¿no? Pero un verdadero espiritualista como Prabhupada, en las páginas de sus libros, todo el tiempo le está insistiendo en que debemos practicar servicio devocional muy estrictamente, muy seriamente, ¿sí? Y si no podemos, por lo menos lo podemos aceptar. Y Prabhupada dice que con aceptarlo ya estamos obteniendo el beneficio. Rápidamente se sitúa. Sí, rápidamente. ¿Sí? Eso sí es verdadera misericordia. Decir, oh mi Señor, definitivamente yo no estoy situado en esa posición, pero acepto como cierto todo lo que mi maestro espiritual dice y te oro para que yo algún día me pueda situar en esa plataforma. Por tener esa actitud, Krishna en cualquier momento se establece en el corazón de uno y le permite a uno situarse en esa posición. Prabhupada da esa bendición. Si me traen un primer canto, yo les puedo decir en dónde da esa bendición. ¿Cuál parte? En la primera parte, es el segundo verso del primer canto. Por aquí nuestro querido Andrés Zuluaga desde Argentina, Hare Krishna, dice: con respecto a Prabhupada, en una de sus tantas entrevistas estando en Inglaterra, él declaró que debido a la invasión y colonización inglesa en la India, ellos se apoderaron y se llevaron tesoros y riquezas materiales muy valiosas de la India. Pero lo único y más valioso que no se llevaron e ignoraron fue el conocimiento védico espiritual, y por tal motivo ahora Prabhupada se los estaba llevando y regalando totalmente gratis. Srila Prabhupada Ki Jai. Saludos desde Argentina. Gracias, muchas gracias por ese valioso comentario. Definitivamente eso fue lo que hizo entrar a Prabhupada en éxtasis. Cuando él recordó, ¿no? Porque ese concepto fue de su maestro espiritual. Su maestro espiritual estaba totalmente convencido de ese hecho, de que los ingleses se habían llevado toda la riqueza material, pero no habían podido
identificar la verdadera riqueza que tenía la India. Bien, entonces en el verso 2 del capítulo 1 del primer canto del Srimad Bhagavatam, los que lo tengan ahí pueden mirar. El verso dice lo siguiente, el sánscrito dice Sadhyo hridya varudya tetra kritivi shrushru shubis tat kshanat, que significa que Krishna se establece en el corazón del devoto, ¿no? Que se ha convertido en un shrushruvi. Shrushruvi significa una persona que oye atentamente. Y Prabhupada nos dio más o menos la fórmula de la atención, de la mente, ¿no? Y no es tan sencillo como pensábamos nosotros, ¿no? Pero entonces, Prabhupada en el significado de este verso dice lo siguiente. Sin tener que pasar por las diferentes etapas de comprensión que se presentan en los Vedas, uno puede ser elevado de inmediato a la posición de Paramahamsa si simplemente consciente en recibir este mensaje. ¿Sí? Pero sí pueden analizar la profundidad de esta declaración. O sea, es decir, vamos a resumir. El verso dice que para uno saborear el Bhagavatam, uno tiene que estar en la plataforma de Paramahamsa. Dice, el gran sabio Vyasadeva le asegura a la persona inteligente que posee un discernimiento cuidadoso, que podrá llegar a comprender la suprema personalidad de Dios directamente por el hecho de oír el Srimad Bhagavatam. Es decir, uno tiene que ser un Paramahamsa para escuchar el Bhagavatam. Para saborear el Bhagavatam, uno tiene que estar en la plataforma de Paramahamsa. O sea, prácticamente eso diría que nosotros somos casos perdidos, ¿no? Porque pues, estamos muy lejos de estar en esa posición. Pero Prabhupada, desde su posición de devoto puro, nos da esta bendición. Dice, sin tener que pasar por las diferentes etapas de comprensión que se presentan en los Vedas, es decir, sin tener que llegar a esa plataforma de Paramahamsa, dice, uno puede ser elevado de inmediato a la posición de Paramahamsa, o sea, puede cortar todo ese camino. Dice Prabhupada, si simplemente consciente en recibir este mensaje. ¿Sí? Lo que hablábamos ahorita. No ser caprichoso ni rebelde en términos de las reglas y regulaciones. ¿Sí? Más bien aceptar con humildad que de pronto yo no estoy en esa plataforma, yo no estoy en esa posición, pero por aceptar la opinión de la Acharya, del maestro espiritual, entonces pronto voy a ser elevado a esa posición. ¿Sí? De pronto yo todavía tengo deseos materiales, seguramente, ¿no? Como todavía tenemos. Pero tengo plena fe en que por desarrollar un gusto, por oír los mensajes del Srimad Bhagavatam, en algún momento voy a verme purificado de esos deseos materiales y voy a saborear los mensajes del Srimad Bhagavatam. Sí. Es tremenda bendición la que nos da Prabhupada allí, ¿no? Decía, respecto a lo que hablabas ahorita de tomarlo barato y de la misericordia, ¿no? Sí. Si allá ganas balaba que el maestro espiritual le dijo, para la vida espiritual tienes que ser muy serio. Sí. Y se quedó mirándolo y le dijo, incluso para la vida material tienes que ser serio. Claro. Vas a tener éxito. Claro. Sí, es como hace poco que escuchaba el comentario que nos dejaron allí que decía algo así como que no, eso es muy difícil, cantar el nombre es difícil, todo es difícil, ¿no? Entonces, en ese momento mi respuesta en mi mente fue, ¿acaso hay algo en esta vida que sea fácil? ¿Sí? ¿Acaso podemos decir que la vida en el mundo material es fácil? ¿Qué es fácil en este mundo? Seguirnos enredando más y más, eso es lo único fácil que hay. ¿Sí? Seguirnos complicando en este mundo, seguir volviéndolo más difícil, eso es fácil. Volverlo cada vez más difícil, es lo único fácil que hay. De resto, tenemos que trabajar duro, ya sea materialmente o espiritualmente, tenemos que trabajar duro. ¿Sí? Nada va a llegar gratis.
todo requiere un esfuerzo. Pero eso sí, el éxito material persigue el éxito espiritual y no viceversa. ¿Sí? Una persona espiritualmente exitosa automáticamente se convierte en una persona materialmente exitosa. ¿Por qué? Porque desarrolla la capacidad de estar totalmente satisfecho con lo que Krishna le da. Eso es tener éxito material. Éxito material significa estar completamente satisfecho con lo que Krishna le da a uno. Y Krishna da la fórmula en el Sri Upanishad. ¿Sí? Préstame el Sri Upanishad. Nos escribe Andrés: gracias Prabhu Harinam por tan linda clase. Escuchar acerca de los lilas de Prabhupada es algo muy nectario. Saludos a todos, a todas y todos los devotos. Haribol. Ya, Andrés, muchas gracias. Sí, definitivamente el mejor ornamento para una clase de Bhagavatam es Prabhupada. Prabhupada, claro. Es el mejor ornamento. Sí. Y el mejor ornamento, el éxito para uno, digamos que hablar adecuadamente del Bhagavatam es estrictamente ceñirse a los significados de Prabhupada. Si uno se ciñe estrictamente a los significados de Prabhupada, la recitación del Bhagavatam es todo un éxito. ¿Sí? Bien, entonces el verso dice así: Ishavasyam idam sarvam yatkincha yagatyam yagat tena tyaktena bhunjita madridha kasya svidhanam. El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso uno solo debe aceptar aquellas cosas que le sean necesarias y que se le han asignado como su cuota, y no debe aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenecen. Esa es la fórmula del éxito material que nos da el Sri Upanishad. Identificar cuál es mi cuota, y de acuerdo a identificar cuál es mi cuota, entonces simplemente estar satisfecho con ella. ¿Sí? Lo que hablábamos la vez pasada, que Brian me decía que ¿puedo contar el pasatiempo? Brian me decía, Prabhu, yo canto tan mal que yo definitivamente tengo que volverme muy puro para que mi canto realmente sea algo, ¿no?, como agradable, ¿no?, para poder transmitir algo, porque canto tan mal que materialmente no voy a tener ningún éxito, ¿no? Pero si desarrollo pureza, algo podré transmitir, ¿no? Entonces yo le dije a Brian, sí, Prabhu, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando me di cuenta que iba a ser pobre. dije, lo único que puedo hacer es tratar de ser feliz con mi pobreza, ¿no? Entonces, pero ¿cómo puedo ser feliz con mi pobreza? Simplemente convirtiéndome en un devoto de Krishna, es la única forma, ¿sí? Entonces, es decir, ahí es donde uno se da cuenta, ¿no?, que el éxito material persigue el éxito espiritual. La persona que está bien situada en su posición espiritual siempre va a estar satisfecha con lo que sea que el Señor le dé, ¿sí? En cambio, no necesariamente la persona rica va a ser feliz, ¿sí? Y tampoco necesariamente la persona que tiene mucho talento musical va a transmitir la potencia del santo nombre. Ese día hablábamos, ¿no?, del pasatiempo de Prabhupada, en el que había un devoto haciendo kirtan en el templo y estaba, ¿no?, como haciendo un despliegue así de gran talento musical, y Prabhupada inmediatamente preguntó: ¿quién es ese Rakshasa que está cantando? ¿Quién es ese demonio que está cantando?, ¿no? Entonces pues, todos los devotos quedaron así como aterrados, ¿no? Y le preguntaron: Prabhupada, ¿qué pasó? ¿Le molestó? Dijo: sí, o sea, esa persona que está cantando no está cantando para Krishna, está cantando para él, está cantando para su propia glorificación, está esperando que le digan tan bonito que canta, ¿sí? Así cantan los demonios. De hecho, hubo un demonio que fue, un semidios que fue maldecido por hacer eso precisamente, ¿sí? Él fue invitado a cantarle al señor Vishnu, y en medio del kirtan él se dejó agitar por las apsaras, por las mujeres celestiales, ¿no?, por las
las bonitas mujeres celestiales. Y entonces dejó absorber su mente en estas mujeres y empezó a cantar para llamar su atención, ¿no? Y uno de los rishis que estaba ahí inmediatamente pudo percibir eso, porque los devotos pueden percibir cuando el kirtan es para la glorificación del Señor o es para la autoglorificación o para la complacencia de los sentidos. Y fue maldecido a nacer como un shudra, ¿no? Es una personalidad bien conocida. No sé si de los que están conectados allí, si por ahí está de pronto Mahamantra Prabhu, nos puede esclarecer bien los detalles, o Mahaksha, que también está ahí conectado. Mahaksha a lo mejor puede saber quién era ese Gandharva. Era un Gandharva que fue, no sé si fue Chitraketu, no sé, bueno, en fin, el caso es que así es. O sea, cualquier logro material, cualquier opulencia material que nosotros tengamos, si no está debidamente conectada con el verdadero ornamento, que es el Bhakti. Bhakti Bhushan. Bhushan significa el ornamento de la devoción, ¿sí? El verdadero ornamento de un devoto son sus cualidades devocionales, ¿sí? El devoto no tiene por qué preocuparse mucho por vestirse muy elegante, ¿no? Ni peinarse muy elegantemente, ni ponerse muchas cremas en la piel, ¿no? Para verse muy atractivo, no. El verdadero ornamento del devoto es la devoción, el bhakti, ¿sí? Entonces, si cualquiera de estas opulencias materiales no está debidamente conectada con este ornamento de la devoción, es simplemente como cáscaras de arroz vacías. ¿Para qué sirve una cáscara de arroz? Para nada, ¿sí? Así son las opulencias materiales que no están conectadas con el bhakti, con el ornamento de la devoción. Bien, creo que la clase de hoy se ha extendido un poco. Eso es la característica de hablar de Srila Prabhupada. Siempre que se habla de Srila Prabhupada, por su misericordia, el néctar del Bhagavatam se extiende, se expande, ¿no? Por eso es que decíamos ahorita, ¿no?, que la recitación del Bhagavatam es un éxito cuando se glorifican las trascendentales cualidades de nuestro maestro espiritual. Así que vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por su participación, sus interesantes comentarios. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande.